se están permitiendo en estos momentos y que esas herramientas, una de ellas es hacer mapas conceptuales. Pues uno podría decir, ¿será que si el profesor se da cuenta que estoy utilizando inteligencia artificial, pues nosotros tenemos formas de identificarlo? Tenemos formas de identificar que estamos usando esas herramientas. Pero cuando llevamos como tal la definición de sistemas de información, vamos a ver un poco también por qué empezar a mirar qué herramientas tenemos. Pues cuando hablamos de software, cuando hablamos de automatizaciones, pues en el día a día, cómo podemos mejorar nuestros procesos de manejo de información. Y un mapa conceptual es manejar la información. Ah, pero es que eso lo hace incompleto. Puede ser. A partir del algoritmo desarrolla algunos ítems, algunos temas que de pronto yo no le quise dar tanta importancia y el algoritmo se le dio importancia. Posiblemente sí. Que yo estoy más contenta con la manera tradicional porque siempre se ha hecho así o porque son las herramientas que conozco. Está claro, ahí está claro. Son los elementos con los cuales yo construyo, en este caso, esa actividad. Lo pongo sobre la mesa porque sí vamos a ver un poco el tema de cómo la inteligencia artificial ha desplazado, ha movido, ha generado que hoy las empresas se hagan unas preguntas en torno a cómo manejar volúmenes grandes de información y qué herramientas se están presentando para manejar esa información. Entonces, cuando miramos qué es un sistema de información, hay unos conceptos, hay unos sistemas que más adelante vamos a ampliar. ¿Cómo se desarrolla un sistema de información? Entonces, hay un concepto, hay un método, hay un software, hay unas dimensiones, hay unos tipos y hay unos ejemplos de métodos. Cuando hablamos de sistemas de información y métodos de desarrollo, decimos que esos sistemas de información en estos momentos están bajo unos métodos. Si vamos a la RAE, si vamos al sistema como un conjunto, ordenadamente, que se relaciona entre sí y contribuye a un determinado objetivo, cuando hablamos de qué concepto tiene el concepto sistema por la RAE, y también luego vamos a ver que es un modelo formado por una serie de elementos interrelacionados entre sí, que operan en un entorno cambiante. Vamos viendo entonces que, ¿dónde vamos? ¿Sí me están viendo? Ah, bueno, sí, solamente la positiva. Listo. Entonces, cuando hablamos de un modelo formado por una serie de elementos interrelacionados entre sí, tendríamos que entrar a mirar un poco también cómo funcionan las estructuras de manejo de información y cómo se maneja la información de mi organización. O sea, si realmente sí conforman esa serie de elementos interrelacionados o no lo conforman. Y dónde puede el punto de quiebre en ese sistema y me está generando demoras, reprocesos, y me está generando algún tipo de situación que más adelante lo vamos a ampliar. Entonces, cuando hablamos de sistema, hablamos de que hay unos componentes que hacen parte de ese sistema. Cuando hablamos de un objetivo, ese objetivo es porque está hecho ese sistema, si está hecho a la medida, o yo estoy organizando la organización en torno a esa forma como trabaja este sistema de manejo de información. Porque yo puedo hacer un software, un CRM, que más adelante lo vamos a ampliar a medida de mi empresa, o voy al mercado, compro un, un programa y con eso empiezo a trabajar. Cuando hablamos de programa hablamos de nómina, hablamos de contabilidad, hablamos de manejo de inventarios, hablamos de facturación, hablamos de todos los programas que puede tener una organización. Entonces uno encuentra que una organización puede tener 4 o 5 software, que algunos se relacionan entre sí y otros no. O hacen inversiones más grandes como CRM, tratando de que todo esté ahí centralizado, de que de esa manera podamos manejar esas estructuras, en este caso información. Cuando hablamos de entorno del sistema, es lo que rodea, dentro del cual está ubicado este sistema. Y cuando hablamos de límites, es la frontera, hasta dónde está organizado, o sea, hasta dónde ese sistema me permite a mí ahondar o trabajar o fortalecer o manejar esa comunicación. En el libro que ustedes ven en esta parte, ¿no? Miremos el libro. Es el libro, yo sé que es muy extenso, pero es el libro más que todo es una invitación a que lo vayan, cuando tengan un ratico, lo sigan leyendo. Cuando vamos a recursos, ustedes aquí ven un libro que se llama no, yo sí es este. No.
Eso es una presentación, esta no es, este no es el libro. Yo soy complemento, este es el libro, que se llama Sistema de Información 14, edición 14, vamos a la página. Venga, yo, ¿se lo noté en la 2? No, no sé dónde están recursos complementarios. No les compartí ese libro. Ahora veo que venga, una les monto ese recurso. Venga, yo les monto ese libro, ¿ok? Porque no está ese libro ahí. Yo les monto ese libro ahí. Sistemas de información. Este libro es más de consulta. Este libro se sigue haciendo las preguntas que son válidas hoy y empieza a contar de manera cronológica empresas que hicieron inversiones en tecnología frente a... Listo, ya lo tienen en el... Listo, ya lo tienen allí. Sistema de información gerencial es este. El libro se llama Sistemas de Información Gerencial. Son 684 páginas, no se asusten, que no, mi intención no es corcharlo ni presionarlo frente al tema, pero sí me interesa que ustedes miren un poco el tema de las definiciones y hay una historia, o sea, cada capítulo está organizado para contar una historia y vamos a arrancar, hago una aclaración, esta versión es, este libro es de 2012, 2018, esta edición. De cosas que ustedes dicen, pero es que yo ya conozco eso. Sí, pero en esa época, esas empresas tomaron la decisión de hacer esas inversiones y de esa manera mejoraron. Sí, esto es 2016. De esa manera mejoraron sus procesos. En la primera parte, fuera de definiciones y demás, aparece esta historia. Aparece esta historia con definiciones de sistemas de información, qué más son lo que ustedes estuvieron trabajando en el mapa conceptual. Pero aquí hay una, es este, UPS. Pero antes de UPS había otro. Vean que es que hay otra. Antes de UPS. Que no me quería ir tan rápido a UPS. Pero aquí hay una. Más o menos los agradecimientos, cómo está organizado el libro. Aquí está. Esta es la primera. Los gigantes de San Francisco ganan en grande en la tecnología de la información. No sé si ustedes están familiarizados con el béisbol, pero este deporte empezó a manejar unas cosas muy particulares en torno a manejo de información, a volúmenes grandes de manejo de información. Entonces yo no sé si ustedes son conocedores de cómo es la dinámica de los equipos. Hasta antes de que este equipo empezara a trabajar con eso, no tenían esta manera de manejar la información. Les pongo un ejemplo. Ustedes comprarían una boleta de un equipo de fútbol o de voleibol o de béisbol, en este caso béisbol, y faltando media hora para el partido, permitirían que el equipo venda su boleta. Eso no existía. Hoy eso se llama abonados. En esa época no existía esa figura. Y este equipo fue el que inventó eso. El equipo de abonados. Este equipo de San Francisco
los gerentes de San Francisco fueron los que crearon este modelo, donde la gente pueda comprar las camisas cada 6 meses, renovar el uniforme, el tema de que si usted no llega a un partido, entonces venden su boleta y después a usted le dan un descuento en algo, bebidas, comidas en otro partido. Eso genera unos beneficios cuando usted pone libre su boleta porque no la va a usar. Yo no sé si ustedes compran abonados, pero sería muy interesante que uno podría decirle a su equipo de fútbol, mira, es que yo no voy a asistir y para que yo no pierda todo el recurso que invertí ahí, usted me pueda ganar un poquito más, venda mi boleta. Y de esa manera ya tenían la boleta vendida porque yo ya la había comprado en todo el abonado del semestre. Pero que esa boleta quede disponible para que el equipo la pueda vender, eso genera otro ingreso para el equipo. ¿Cómo se logra esto? Con sistemas de manejo de información. O sea, ellos llegaron a medir, perdón, llegaron a medir cuántas gaseosas se consumen en un partido, cuántas pizzas, cuántos perros, cuánta gente ingresa, cuánta gente no permanece todo el partido, cuánta gente utiliza parqueaderos, cuánta gente cambia de camisa cada 6 meses, cuántos deportistas, bueno, hablemos ya de deporte, cuántos deportistas le pegan a la bola, hablando de béisbol, con ese bate, a qué distancia llegaba esa pelota y si podía mejorar la marca. Cuánto corría de un lugar a otro un corredor cuando lanzaban la bola. El pitcher o el que tenía las bolas, cuántas detenía. O sea, yo empezaba a meterle tecnología y manejo de información al juego de voleibol, de béisbol. Y a partir de allí empezaron a sacar estadísticas, a mejorar los promedios, a buscar que los médicos curaran o sanaran de manera más pronta las lesiones de los jugadores, porque yo no sé si ustedes dimensionan cuánto se mueve el supertazón. O sea, cuánta publicidad se gasta en el supertazón. ¿Qué significa que yo tenga a medio Estados Unidos o más de medio Estados Unidos sentado por 6, 8 horas con el fútbol americano y con el béisbol, sentados 6, 8 horas comiendo, bebiendo y viendo la televisión, consumiendo? Solo quiero que se imaginen eso. Pues a partir de allí esta empresa empieza a darse cuenta que hay otras maneras de sostenerse, que hay otras maneras de buscar recursos para el equipo e introdujeron todas estas dinámicas. Pues les hago la invitación, saquen un ratico para que vean ellos cómo empezaron a mirar qué retos tiene este negocio, cómo lo manejamos, cómo manejamos la información, cómo optimizamos, qué mercados secundarios tienen, porque ellos empezaron a vender gaseosas, perros, marcas, camisas, banderines, bates, las pelotas, el guante firmado, no firmado, coleccionable, no todo lo que era el negocio, o es el negocio de las tarjetas donde aparecía el jugador con alguna descripción de, de sus logros, su trayectoria deportiva y cómo la gente la colecciona y cuánto vale una tarjeta de esas. De pronto nosotros no estamos tan cercanos a ese mundo, pero ellos lograron eso. O sea, a partir del manejo de información, ¿qué lograron? Monitorear los juegos, el tema de las ventas de boletas, las estrategias de negocio, rediseñar las funciones laborales, los de trabajo, implementar software de venta dinámica de boletas, implementar plataformas secundarias de venta de boletas, implementar red de Wi-Fi, porque ellos le pusieron de Wi-Fi a los estadios, porque eso le cuenta que la gente podía estar en el partido, ingresar a las redes sociales, en esa época, pues lo que existía en esa época, consumir, comprar, vender. Dentro de toda esa red, lograron tener todo un sistema. Entonces, pues vamos acá. El entorno, los límites, las relaciones, el objetivo, la estrategia. Aquí viene una pregunta que nos hacemos nosotros como gerentes y es, conozco el entorno en el que está mi empresa, conozco el entorno en el que se mueve mi mercado, mi producto. Cuando llega una solicitud, que hablamos de ingreso de información, o sea, ¿cómo ingresa la información a mi empresa? ¿Por dónde entra? ¿Qué canal? Si es el vendedor, si es un correo electrónico, si es una solicitud de un cliente, ¿por dónde llega? Y a partir de ahí ingresa todo un sistema. Desde que ingresa al sistema, desde una solicitud, una compra, ¿cuánto tiempo se demora en salir? Me hago entender. Si mi proveedor me pide un producto hoy a las 8:30 de la noche, ¿a qué hora le estoy dando yo respuesta mañana? ¿Y qué momento le estoy entregando mi producto? Pues hoy las organizaciones en torno a ese concepto de manejo de información están revisando todo el tema de retroalimentación.
O sea, cuántas áreas o cuántas partes fluye esa información. El vendedor ingresa la información, le pasa facturación, la persona paga o hace la factura, emiten factura, entregan pedido, pero ese pedido requiere que vaya al área de logística, que vaya al área de inventarios, que vaya a una bodega, que vaya a una empresa transportadora que distribuye ese producto, que tenga una fecha de entrega, que eso vaya, si la persona lo recoge en el almacén, si la persona hay que enviárselo. Entonces dependemos de unos terceros, hay que tercerizar la información, en este caso hay que entregar la información a la empresa que yo contrate para que vaya y me entregue el producto. Luego viene el relacionamiento que yo tengo con ese cliente, una vez se hace la entrega, si se entregó satisfacción o no, después le mando información de descuentos porque ya sé que compra ese tipo de productos, o le doy una bolsa para que me siga comprando y me pague con pago anticipado, le mando a una persona para que lo mime, lo consienta de la atención al cliente, lo fidelizo y lo mantengo y lo tengo ahí. Y dentro de ese sistema aparece todo un tema de yo como retroalimento esa información. O sea, si el cliente es buen pagador, no es pagador, paga cumplido, a 30, 60, 90 días, me pide fiado, no me pide fiado. Todo lo que se requiere en torno al conocimiento como tal de ese cliente y todo el entorno. Cuando ustedes miran esa imagen, quiero que se imaginen una multinacional que maneja volúmenes enormes de información. Esto no es nuevo, pero allá vamos a llegar. Donde el gerente pueda, desde su tablero, desde su computador, desde esta imagen, conocer un poco el tema de cómo va, qué tenemos en el inventario en ese momento, qué ventas están haciendo, cuál es el vendedor más eficaz, qué tipo de cliente estoy teniendo, cuál es el cliente que me está pagando más temprano, quién está haciendo pedidos, quién está haciendo pagos, quién está haciendo facturas. A ese nivel estamos llegando en estos momentos con el manejo de información. Perdón, ustedes podrían decir, no, esto es muy futurista, esto no existe, esto está alejado de la realidad o la cotidianidad de las empresas. Pero ya hay empresas que están manejando volúmenes enormes de información, donde al centralizar todo, están teniendo esa posibilidad. En tiempo real, mira si pueden tener un descuento de un porcentaje X para lograr una venta, porque sabe que por este momento no va a ganar más, pero en el tiempo pueden lograr una buena ganancia, porque eso requiere menos horas o menos días de inventario, guardado en un almacén, a partir de menos tiempo de cobro de arriendo de una bodega o un espacio, porque tengo que guardar ese producto porque tengo mucha producción, no tengo inventario, o porque necesito liquidez, entonces si vendo ya, entonces tengo un precio, gano menos, pero tengo liquidez y no tengo eso ya guardado. Es miento la cantidad de información que puede generarse en momento de manera espontánea al tener el control de la información, porque en el fondo esa es la pregunta. Sistema de información gerencial es yo cómo controlo, que hoy el negocio es cómo controlo. Años atrás era yo cómo aprendo, entonces el conocimiento era el negocio años atrás. Hoy más que el conocimiento es la información, hasta el punto de que todas estas bases de datos se mueven en el mercado negro y donde hay empresas que compran bases de datos de otras. Bueno, y ustedes ya conocen ese tema frente al tema de ético, el manejo de información, ahí está, porque la información es tan valiosa o porque hay empresas que no se dan cuenta que ya desde la Big Data eso es un activo y que este activo es importantísimo frente a cómo manejamos la información. De aquí vienen otras definiciones entonces del manejo de información, que es enfatizar el objetivo de proporcionar información de calidad. Entonces la pregunta es yo cómo ingreso la información, si de entrada yo tengo el cliente, toda la información que necesito para poder atenderlo de manera eficiente en todos los procesos. Es un recorte de lo que estamos hablando ahorita. Pues ingreso de información, almaceno esa información, genero todas las órdenes, pago, facturas, procesos contables, estadísticas, impresiones, rankings, promedios, todo lo que se maneja en torno a que yo cierro mes, entonces cierro trimestre, cierro semestre, le mando el informe al DANE, el DANE me dice, ya subió, bajó, aunque ustedes de pronto no crean en el DANE. Luego viene mi sector, yo me reúno con gente de mi sector y mi sector me dice en la torta del mercado cuántos clientes tengo, cuánto promedio tengo, si quiero aumentar, si no puedo aumentar, si quiero aumentar, si mi competencia está bajando, si yo lo estoy ganando, si me está quitando clientes, si le estoy poniendo clientes. Eso hace parte de todo este proceso dentro del manejo de información. Entonces, cuando hablamos de si el valor de un sí
ese ecosistema de información. Es un conjunto integrado de personas y equipos que tienen como su objetivo promover una organización. O sea, ¿qué tipo de información se maneja y qué valor se le da a esa información? Si está automatizado, si no está automatizado. Si yo caigo en cuenta la importancia de tener dentro de mi negocio una estructura de manejo de información. Y ya estamos hablando de esto. Hay unos modelos. Deme un segundo, yo pongo está cargado. Entonces la pregunta es, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Qué me cuentan? ¿Sí vamos bien? Sí. Ah, bueno, listo. Entonces cuando hablamos ya ERP, que sigamos a ver qué es eso. Que es un sistema cooperativo de trabajo con grupo. Sí, o comercio electrónico, e-commerce, que en esa época, estamos hablando del libro del 2016, apenas estaba surgiendo, pero con la pandemia se fortaleció mucho más. ¿Y cuántas empresas ya están diciendo, no es que tengo ventas más fuertes por internet o porque ya tengo un community manager o porque ya tengo un call center, entonces tengo más ventas por medio de este canal, donde ya hay empresas que están diciendo yo para que tengo un montón de locales comerciales y la gente ya ingresa a Instagram o a otras plataformas o por catálogos y yo mando la información y la gente ya está en medio de mis bases de datos, entonces yo les mando las promociones y ellos se encargan y me ahorro un montón de dinero teniendo un montón de costos fijos porque yo no necesito locales, que es una tendencia que está creciendo, donde ustedes ya conocen las cocinas o no conocen las cocinas ocultas. Sí conocemos las cocinas ocultas. Conocen las cocinas, el concepto de cocina oculta. Donde hay restaurantes que ya no tienen almacén, tienen locales en ciertas partes, sino que son 2 o 3 centros comerciales estratégicos, pero hay para allá son puras cocinas ocultas donde en medio de los barrios, porque ya tiene identificado dónde están sus clientes. Entonces dice, si yo en tal parte de tal lugar de Medellín tengo tanta cantidad de clientes que me compran, no me sale ir a pagar un arriendo caro en un centro comercial, lo que es que contrato una casa o una cocina en una cierta parte, cocino allá, empaco mi producto con mi marca propia y lo entrego. Y posiblemente el domicilio ya no se demore media hora, sino 10 minutos, y la gente está contenta, lo recibe caliente y me pagan. Estoy teniendo mi marca dentro de ese entorno. ¿Cómo logré a medir eso? A partir del manejo de información. O sea, identificar dónde están mis clientes, cuál es la edad promedio de mis clientes, qué tipo de producto consumen, con qué frecuencia, si la persona sí, se fidelizo, entonces cómo mantengo esa fidelización, le mando cupones, le mando descuentos, le informo que estoy en una campaña de publicidad, de promociones, bueno, le doy millas, le doy descuentos del 15 o 20%. Bueno, ya cada empresa buscará la manera como enganchar o mantener a sus clientes, pero hace parte del e-commerce y cómo manejamos. Y sistemas de que ya lo vamos a hablar enseguida cuando hablemos un poquito más de este proceso. Entonces, las empresas se están dando cuenta que es fundamental para el negocio. El planteamiento que hace Andrei es los registros y el flujo de información. ¿Vale? ¿Cómo lo registro? ¿Cómo lo controlo? ¿Cómo lo manejo? Voy a entrar acá. Voy a entrar acá. Esto ya lo dijimos. Tengo unos conceptos de notación, técnicas, pues ustedes ya lo tienen allí. Esto ya lo estamos ampliando ahorita. Listo el método. Y esta es la actividad del mapa conceptual. A partir de este y unas preguntas que no conocen otra vez las preguntas. Las preguntas son otro proceso. Después, cuando uno va a la página de la universidad, vamos aquí a la página. Estamos acá. Por aquí. Entonces se encuentra la revolución de la información, que es este.
que es ampliar un poco más el concepto de lo que estamos planteando ahorita, del reto de los negocios, entornos competitivos, entradas y salidas, sistemas, eso recoge elementos de la presentación anterior y empieza a hablar un poco del tema de estas redes, internet, accesibilidad, estratégicos, globalización, estos son los retos, integración, listo. Estrategias que usan dependiendo de la industria, las campañas, los negocios, qué tipo de tecnologías están usando, depende del tipo de industrias, diversión de productos, que los precios pueden generar ciertas particularidades, extractos de información, comportamientos, eso ya a nivel de cómo se maneja la información, a nivel del hospital, que de hecho hoy a las EPS le están haciendo un llamado de atención, es que nuestra historia clínica sea manejada por clínicas como la EPS, que las EPS se comuniquen, por si uno se cambia de EPS, la EPS que lo reciba uno pueda tener su historia clínica. Como un tema de manejo de información, han sido muy celosos con eso, pero eso también salva muchas vidas, porque es poder que el hospital, independientemente de cuál sea, pueda ingresar a la historia clínica de uno para poder que lo puedan atender de manera más personalizada. Para allá vamos. Entonces, este manejo de tiempo, de manejo de redes de información. Estoy haciendo un repaso de lo que ustedes estuvieron trabajando con estas diapositivas. Estoy hablando de esto, la organización, las estructuras, el entorno, las características, modelos, estructuras, están como formas inicialmente, como las organizaciones se estructuraban en torno a herramientas que se tenían para manejar información, otras que siguen, otras son obsoletas, como el FAS, esto. Bueno, esa era como, pero todo esto hace parte de esa introducción que estamos teniendo frente al tema del sistema de información gerencial. Hay una presentación que no la monté ahí, porque la voy a estar trabajando con ustedes en esta y en otra sesión, y es esta. Que por eso fue la pregunta inicial que les hice ahorita, y es, ¿hasta dónde ustedes están llamados o tocados un poco al tema de usar la inteligencia artificial para la industria 4.0 y el sistema de información gerencial? Vamos a poner mucho acá, para tratar de ser un poco eh, corto. Una vez termine, entonces monto estas diapositivas a la plataforma o si la monto en la 2. No, en la 3 porque ustedes están trabajando en la 3. Vamos a en la 3 porque ya tengo. Bueno, entonces hablamos de industria punto 1, que es la manera de energía de vapor, era el telar, era lo que se manejaba. La 2.0 era la producción en masa, entonces montaban en línea, aparece la electricidad. La industria 3.0 es la automatización, informática, electrónica, tenemos computadores que podemos manejar. Pero hoy ya hablamos de Internet de las cosas, en la industria 4.0, y han vuelto a una expectativa frente a la inteligencia artificial. O sea, no sé hasta dónde ustedes se están acercando a estas tecnologías, no solamente para copiar y pegar, no solamente sino para interactuar con ellas, para análisis de datos, que en el fondo esa es la propuesta. Hoy las empresas manejamos volúmenes de datos muy altos y la invitación es que empiecen a acercarse a esas herramientas. Les mostraré unas, pero que ustedes lo vayan ampliando. Entonces hablamos de, por ejemplo, en aprendizaje supervisado, por esfuerzo o no supervisado, que esto genera un tema de autodidactas. O sea, nosotros, la inteligencia artificial lo que hace es que nos vamos un poco más autodidactas frente al manejo de información. Para entender las dinámicas de Boston Dynamics y de Milton. No voy a entrar en problemas todavía éticos aquí en el manejo de información, pero es bueno que ustedes vayan haciendo la pregunta y es, ¿ustedes le soltarían la información de su empresa a la inteligencia artificial? Entonces, ¿qué creen? La información contable, la información de sus clientes, la información de ventas,
la información de inventarios. ¿O ustedes creen que todavía eso es una tecnología que apenas está fortaleciendo y que ustedes no utilizarían esas plataformas, esas herramientas para ese análisis? O si es una documentación del Estado, montarían esa información allí, con, con todo lo que requieran de protección de datos, la información que se aloja allí. Lo pongo ahí porque es una de las preguntas que nos hacemos frente al tema de la inteligencia artificial. O sea, listo. Cuando hablamos de machine learning, hablamos de máquinas que aprenden de datos y experimentan o tienen experiencias, pruebas y ser programadas. O sea, hoy nosotros estamos intentando leer las pruebas del consumidor a partir de esas máquinas, de esas herramientas que están constantemente absorbiendo datos. Nosotros nos seguimos preguntando cómo el algoritmo de Google, solo hecho de pensarlo, ya ni siquiera decirlo, sabe qué producto queremos. Y ya van mirando el tema de preferencias de los consumidores. O sea, ya nos tienen un perfil, ya saben qué es lo que nos gusta, cómo nos gusta, dónde nos gusta, de qué color, qué textura, qué tipo de producto, cómo lo queremos, dónde lo queremos y dónde queremos enviarlo y cómo lo queremos recibir y cómo lo vamos a pagar. Hasta ese nivel hemos llegado a nivel del algoritmo de Google y otros algoritmos que rastrean nuestras preferencias dentro de todo ese proceso. Otros dirán, no, Google no me vigila porque yo voy al precio, entonces como voy al precio, yo voy a otro lugar donde lo compro y lo consigo a partir del precio. No se preocupe que en cualquier momento lo rastrean por la cédula, porque ya de alguna otra manera nuestra cédula hace parte para la factura, entonces lo van a identificar. Porque aquí la pregunta es, inicialmente, ¿cómo la inteligencia artificial empieza a ser usada por campañas de publicidad? Después pasamos a optimizar estos procesos a partir de otras herramientas y cómo hay empresas que todavía manejan volúmenes de información muy altos a partir de Excel y cómo el Excel puede permitir manejar, en este caso, manejar información. No va a quedar mucho de decirme lo que ustedes vean, cómo uno de Excel puede rastrear cositas, predicción de valores continuos con precios de casas o acciones, clasificación de imágenes, detección de spam, áreas de informática. Esto hace parte de las máquinas que manejan e interactúan. Manejo de procesamiento de voz, imágenes y traducción automática de juegos, detección de fraudes, diagnósticos médicos, predicciones de ventas, y la vamos a ampliar. Y uno aquí en Colombia se aprovechan estrategias desde lo legal para reducir la carga tributaria. De 5 formas como las empresas ahorran impuestos y incentivos para la investigación, beneficios tributarios de zonas francas, deducción de inversiones de activos fijos, incentivos para contratación de personas y descuentos tributarios de excepciones editoriales. Entonces, cuando uno dice de qué manera el Estado impone a mí ciertas ventajas para yo poder tener estrategias legales para las cargas tributarias. Menciono esas 5 para que las tengamos presentes. Cuando hablamos de árboles de clasificación, que se menciona en los artículos anteriores, vemos que hoy los árboles son más complejos. Porque esos árboles, y ahí viene la importancia del mapa conceptual, va arrojando las categorías. ¿Por qué arrancamos este curso con un mapa conceptual? Porque ustedes ya se dan cuenta de la importancia de que vamos definiendo esas categorías y luego esas categorías nos permiten hacer un modelo predictivo. Ese modelo predictivo tiene unos elementos y esos elementos tienen una particularidad y es que yo como voy construyendo conjuntos de datos. Esa lógica no ha cambiado. De la misma manera funciona la inteligencia artificial, de la misma manera manejamos algoritmos o los algoritmos manejan información. Y van, esa raíz del árbol va construyendo los nodos y esos nodos van fortaleciendo significaciones y va generando las divisiones. Muy parecido a lo que ustedes construyen dentro de los mapas conceptuales. O sea, por eso les reitero, por eso me quedamos por ahí. Cuando se puede hacer más divisiones, va haciendo nodos finales o nodos secundarios. Un ejemplo de árbol de clasificación son las enfermedades basadas en síntomas y resultados de pruebas. Entonces uno ve que dentro de todos los conceptos médicos, hay enfermedades generales y hay enfermedades que van saliendo o síntomas que el paciente va hablando y ellos van relacionando esos síntomas con algunas enfermedades y van descartando, van diciendo, si esta enfermedad tiene estos síntomas, entonces aparece más de esto, esto, esto.
Si pasa esto o no pasa esto, te lo van descartando y no podemos con otro. Y lo van manejando de esa manera. El marketing y segmentación de clientes, como les decía ahorita, el comportamiento y la compra de un producto dependiendo sus características demográficas o sus condiciones socioeconómicas o su situación particular. Estos árboles van generando tipos de clientes, potencialidad de clientes y demás elementos que estamos hablando hace un momento, de la efectividad de tener una estructura segmentada de clientes a partir de detección del fraude. O sea, cómo la inteligencia artificial en estos momentos puede también ser usada en el sistema financiero, porque dentro de esa doble clasificación hay unos elementos y unos patrones. Ustedes van al número de tarjeta de crédito, dependiendo de los primeros 4 números significa algo, los siguientes números significan algo y el último número significa otra cosa. Los primeros 4 números es si es un banco, si es una empresa, si es una corporación y demás. Los primeros 4 números es el tipo de tarjeta para el banco, tipo de tarjeta, si es Visa, los primeros 4 números es si es Visa, Mastercard y demás. Luego, los siguientes números es el tipo de tarjetas, si es corporativa, si no es corporativa, si es una persona natural, si es una empresa, si es un conglomerado. Y el último número es el número. Y luego sigue un número que es el número de la cuenta, porque se trata de crédito va ligado a una cuenta. Y luego el último número de seguridad, que es más o menos el esquema que ellos tienen estructurados. Clasificación de correo electrónico. Nosotros tenemos etiquetas para los correos. Hay personas que tienen un árbol de información muy interesante en el correo electrónico, porque lo tienen por cliente, por empresa, por actividad, por persona, o por grado de importancia de la persona, si quiere personalmente y demás. Y si está en spa o no está en spa, si es una promoción, no es una promoción, y demás elementos como ustedes organizan sus correos electrónicos. Ahí hay un árbol. Y predicción. En este caso puse un ejemplo que es el abandono escolar, donde hay escuelas que en estos momentos, a partir de ese árbol de clasificación, pueden identificar, a partir del rendimiento, la asistencia y el comportamiento de una clase, entre otros, cómo el estudiante está mostrando que va a abandonar el sistema educativo, que se va a poner a hacer otra cosa, va a trabajar o va a estar en la casa, no va a seguir estudiando, a partir de esas conductas, a partir de esa predicción. Cuando hablamos de redes neuronales artificiales, pasamos a. Recuerden que nosotros estamos en la era del cerebro. Desde 1960 para acá, todos los sistemas de información trabajan como funciona nuestro cerebro. O sea, la inspiración es nuestro cerebro. Y a partir de allí empezaron a mirar cómo se construyen esas relaciones a nivel de manejo de información. Entonces vemos que para que se dé la sinapsis, se debe haber una comunicación entre neuronas y esa comunicación va generando esos nodos, va generando esas estructuras de categorización. Nosotros nos hemos salido de ahí. Y esas conexiones se van fortaleciendo, se van disminuyendo, dependiendo de varias particularidades. Una manera de mirar un poco el tema es cómo nosotros analizamos los sentimientos. Somos conscientes de, primero, qué surge en el sentimiento, por qué surge, cómo surge, qué nos recuerda ese sentimiento, qué nos llama la atención, qué nos atrae, por qué detona. Cada persona es que algunos sentimientos detonan más que otros dependiendo del tipo de situación o pulsión o realidad que esté pasando. Luego, cuando hablamos del tema de imágenes, nosotros, ¿qué información tiene el cerebro a partir de esa imagen? Si esa imagen nos genera hambre, nos genera sueño, nos genera, dependiendo de la teoría del color y de otros elementos, ¿qué nos genera esa imagen? Usted ve la imagen de la señora diciendo que prefiere la manzana que la hamburguesa, pero si uno va a qué contiene la hamburguesa, no necesariamente necesita que se contenga carne, puede ser vegetariana o y demás elementos, puede que sepan no tenga gluten. Me estoy yendo a ejemplos y no quiero quedar tanto ahí. Pero bueno, ustedes ven como una imagen, por favor nos dicen que una imagen vale más que mil palabras, la publicidad le saca mucho jugo a eso, y volviendo al tema, le están vendiendo a nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el que termina
recibe esa información, es el que hace el análisis de esa información, y a partir de allí es que nosotros tenemos unos elementos que otros leen y miran esos comportamientos del consumidor. Y entonces en la personalización como tal, es lo que nosotros buscamos y consumimos. Por eso lo toqué ahorita, y por eso lo estoy recordando hasta ahora. Cuando hablamos de esa clasificación, hablamos de edades, que estás mencionando ahorita. Edades, si es hombre, si es mujer, si tiene preferencias por el ejercicio, por la pizza, si le gusta esto, aquello, y se construyendo unos datos. Y eso permite, de otra manera, usar modelos, pues hablamos de árboles de regresión, modelos de generación, perdón, o modelos predictivos. Y aquí les hago una invitación. Se han acercado a Google Analytics. Lo pongo sobre la mesa, porque vamos a ver cómo logramos mirar herramientas para poder mirar cositas predictivas. Solo es una invitación a que vayan mirando un poquito más esas herramientas. Luego, por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ustedes usarían un programa de inteligencia artificial para una asesoría legal. Lo harían. Y ustedes ingresen el caso o la situación particular que les inquieta. Solo pagan lo que vale un café. Solo pagando $3 a vuelta de mensaje, les devolverían el concepto jurídico en torno a la situación que ustedes están preguntando. Lo harían. O sea, respondrían su situación particular o personal, ya no a un abogado, sino a una inteligencia artificial que le respondería por el cobro de $3. Les dejo la página para que la ingresen para que vea que es real. Y de esa manera ustedes pueden comprobar. Ustedes pueden ingresar y mirar que efectivamente pueden traducir para que puedan disfrutar mejor la página. Ustedes ya ponen ahí el problema, lo que les inquiete. Ustedes pueden ingresar documentos. La inteligencia artificial lo lee, les hace una interpretación jurídica en un marco legal colombiano y a partir de allí les suscribe, les da una respuesta pagando los $3. Eso ya es un manejo de información a partir del mismo lenguaje, en este caso, que es el lenguaje jurídico. Porque cuando hablamos de lenguaje, los procesos de lenguaje natural, tenemos que volver a rescatar algunas cositas en términos de información. ¿Por qué no fuimos para acá? Ya vamos para allá, sabemos por qué es tan importante este componente. Y entonces la primera unidad. Les permite a las máquinas comprender, interpretar y generar lenguaje humano. Ustedes ya ven que hoy hay inteligencia artificial que genera a partir de un video corto, usted monta en YouTube, monta en Instagram, un video que ingresen en la inteligencia artificial, a partir del manejo de la voz, pueden construir lenguajes, pueden construir una narrativa donde la persona no sabe si es un nuevo o no es uno, sin hablar de imágenes y sin hablar de otros elementos que se están generando ahora, que uno no sabe si es real o no es real, si es la persona o no es la persona la que está generando eso. Pero lo hacen es porque ya hay información. Nosotros ya tenemos un lenguaje establecido. Lo que estamos haciendo es alimentando la inteligencia artificial con nuestra huella digital. Y cada vez que ustedes se montan información, videos y demás elementos a las redes, el algoritmo puede coger de allí imágenes, fotos, lenguajes, palabras que usted dijo, usa un lenguaje y construir una narrativa a partir de ello. De hecho, aquí hay análisis éticos muy complejos, porque por ahí hay una funeraria que está ofreciendo la posibilidad de que cuando la persona llegue a visitar a su ser querido, le aparezca un holograma, le aparezca un video donde aparece su ser querido diciendo palabras que usted quisiera recibir en el momento que usted tenga algún tipo de situación o angustia y demás. Entonces viene todo un tema ético, el manejo del duelo, el tema de información, la vida, data y demás. O sea, lo pongo sobre la mesa. Y por ahí hay gente ya construyendo cositas en eso, sin hablar de procesos de problemas de identidad, porque no saben si eso no es, que es falso, que es un manipulado. Y no,
Lo pongo, pero no vamos a quedar mucho ahí. Se genera contenido, se extrae información, hay análisis de voz. Yo no sé hasta dónde ustedes ven que hay unas redes sociales que analizan los sentimientos de las personas y a partir de allí, entonces vende felicidad, en el caso de Instagram, pensamiento, ideología o tendencias políticas económicas, Twitter y Facebook, que maneja un concepto y dice consejo de tribu. No sé si tengan claro eso, y manejan la posibilidad de que ustedes en una sola red social tengan compañeros del colegio, compañeros de la universidad, compañeros del trabajo, compañeros del barrio, compañeros, son tribus. Entonces ese concepto de tribus hace que usted se enganche o haga parte de esos grupos sociales, de esos grupos, y usted tenga comunicación constante con esos grupos y que no pierde, que usted vea fotos, imágenes, videos y cosas que monten personas que hagan parte de esos grupos y usted interactúe. Así se dimensionó, se montó Facebook, donde la gente monta ciertas cosas. De pronto las nuevas generaciones no son tan cercanos a Facebook, pero sí los invito a que miren el muro de una persona difunta en Facebook, para que vean cómo la gente le sigue hablando en presente, como si estuviesen todavía vivo ahí en Facebook, como si estuviera todavía, porque hablan es en presente. O sea, solo lo pongo ahí sobre la mesa para que le saquen un rato y lo miren. Razonamiento automatizados. Entonces ya venimos a cómo las máquinas reglas, manejan reglas lógicas y realizan interferencias para resolver problemas complejos. Entonces ya no solamente es imitación de voz, imagen y demás, ya estamos hablando de estructuras lógicas, en donde ya le están diciendo a los gerentes que no va a tomar decisiones. Para mí, segmentos del mercado, vamos a personalizar ofertas, recomendaciones, yo puedo cruzar unos ciertos productos, porque si conviene o no conviene cruzarlos y qué implicaciones tendría cruzarlos, entonces hablamos de predicciones y toma de decisiones. Perdón, pues toma de decisiones estratégicas. O sea, porque ya esas reglas lógicas realizan inferencias. Y aquí les hago una invitación. ¿Qué es una inferencia? Una persona infiere que ese negocio le va a salir mal porque en este momento tenemos un problema de transporte. Entonces yo infiero que si la materia prima que viene en camino se me va a demorar, infiero que mi proveedor me va a decir que le pague porque que el producto está llegando. Ella lo mandó, el conductor me dice que le tenga paciencia porque no puedo moverse mucho, por mucho, pues como no tan rápido como yo quisiera. Mi cliente final está furioso porque no le he entregado el producto y ya tengo la fecha de entrega. Yo infiero que me va a tocar pagar una cláusula de incumplimiento, que me va a tocar hacer un descuento para que el cliente no se me vaya, entonces ya empiezo a hacer intereses. Entonces a tomar decisiones de lo que está pasando en este momento por una situación muy particular. Hablamos de estos dos elementos a considerar, entonces sistemas de información, hablamos de sistemas de gestión de la localización, pero acá no me voy a alargar porque ese tema es para la próxima sección. Quería parar acá, quería ahondar un poco del tema de lo que hemos estado conversando y quería escucharlos un poco de cómo les fue con ese mapa conceptual. Quería mostrarles por qué la importancia del mapa, por el que pone el mapa conceptual, y es cómo nosotros, nuestro cerebro, nuestra estructura de la organización, empieza a manejar la información de esa manera, porque el fondo era eso. ¿Cómo se les cae en cuenta que hoy nosotros estamos usando estructuras lógicas de pensamiento, estamos usando estructuras mentales de información y que eso no es ajeno a las organizaciones, que son ajeno a los CRM, no es ajeno a sus procesos? En el próximo encuentro sigo andando un poquito más este tema de los CRM y demás elementos o programas de software y tocar algunas cosas sobre qué es lo que más se está notando, viendo frente a las dinámicas. Los invito a que miren la unidad número 3 para que miren qué actividades hay allí, que voy a tratar de hacer un video para hablar de la unidad 2 y ponerme al día con la unidad 3, porque voy a montar este video para que ustedes, si quieran recordar algún elemento que tengan presente. Recuerden que esta actividad se fue el día de ayer, que es la documentación de los sistemas de información empresariales. Va a hacer un video corto sobre este proceso y luego ya la unidad 3.
que hablamos como ahorita sobre esta mañana, que es sobre herramientas para modelamiento de sistemas. Entonces, los invito a que vean el video, conozcan los recursos, la matriz de información de la empresa, la evaluación de la información en un proceso, la admisión de información empresarial y la matriz de evaluación de factores ponderados. No sé si tienen alguna duda. Profe, ¿cuándo va a subir las notas? A medida que yo vaya calificando, voy a ir subiendo, porque sé que de pronto están un poco angustiados con el tema. Quería mostrarles a ustedes que estoy atento a empezar ya a organizar sus notas. Y los invito a que vemos el chat para resolver cualquier duda, cualquier pregunta. Yo en la medida que ustedes me van escribiendo, les voy contestando. Voy a mostrarles que yo intento respuestas a las dudas que les envío a la calificación. Y usemos los foros de comunicación igual. Les recuerdo cuál es mi correo electrónico. Cualquier duda también por allí lo podemos gestionar. Y quedo atento entonces a cualquier duda, cualquier pregunta que esté surgiendo en torno al curso. No sé si tengan algo pendiente, algo que decir. No hay problema. La puedes hacer solo. Sí, la puedes hacer solo. No hay problema. Muchas gracias, bien. Diana, Luisa y Alexander, muchas gracias por acompañarme en este ratico. Era como una abrebocas yo sé que hacía falta un poco este contacto. Igual voy a montarles un video corto sobre la segunda unidad y el próximo encuentro ya hablaremos entonces de la unidad número 3 para seguir ahondando. Que la idea es que ustedes vayan conociendo un poco de las herramientas que se tienen hoy en torno al sistema de información gerencial. Muchas gracias. Feliz noche. Igualmente. Buenos saludos.